Conseguimos hablar con una persona en la India que nos reconoció que esa clave estaba puesta ahí a fuego. La criptografía aplicada a la ciberseguridad y a todo en general es la ciencia o el arte que se dedica a transformar un mensaje legible y hacerlo ininteligible, es decir, imposible de entender para la gente que no tiene los permisos adecuados para acceder a ese secreto, a ese mensaje. Tanto para la parte de firmar operaciones, la parte de securizar sus bases de datos, securizar emails incluso, securizar sus equipos. En caso de que haya un robo por un tercero malintencionado, se lo pones más difícil a la hora de descifrar esta información y de que él tenga acceso a esos datos. Lo interesante de la criptografía es que asume incluso el caso en el que un atacante ya tiene acceso a todos nuestros sistemas, a toda nuestra información. Entonces, digamos, la criptografía es como el último punto de defensa, ¿no? Incluso en el peor escenario en el que un atacante pueda robar nuestros datos, no va a poder conseguir nada en claro, ¿no? El hecho de la criptografía es esencial en informática. La información puede estar en tres estados típicos. Información en reposo, que es cuando la tienes almacenada en un disco duro, por ejemplo, en una carpeta de red. Información en uso, que es cuando yo tengo un documento abierto y estoy trabajando con él. E información en tránsito, que es cuando yo la estoy enviando. Si vas a operar con un banco, tú no puedes mandar tus credenciales del banco por una red que no la controlas tú completamente porque pasas por muchos sitios hasta que llegas al banco, necesitas que eso esté cifrado. Luego ahí tienes que aplicar criptografía de información en tránsito. Hace años probablemente era una disciplina muy vinculada o a entornos más gubernamentales, militares o de universidad. A día de hoy cada vez está más introducido en la industria, hay muchas empresas que viven de ofrecer tecnología de este tipo. Lógicamente, al igual que hay personas interesadas en proteger la información, hay personas, organismos interesados en romperlas y los hay de todo tipo, ¿no? Los tradicionales, ¿no? Como puedan ser gobiernos, para aprovecharse de ese conocimiento en espionaje industrial. Esto es de sobra conocido, ¿no? Desde la red Echelon, etcétera, ¿no? De espionaje industrial masivo por todos los países. Las propias organizaciones, las propias empresas, ¿no? Que intentan competir contra otras empresas o incluso particulares. Lo que pretenden es al final acceder a estos datos cifrados para poderlos o bien vender a las compañías o bien entregárselos a gobiernos o hacer espionaje. Todo este tipo de casos son muy habituales, incluso para hacer daño reputacional a una empresa. En el tema del espionaje, la criptografía es esencial. Y una vertiente de la criptografía, que es la esteganografía, que es ocultar información dentro de otra información que aparentemente no tiene nada dentro. Entonces combinas cifrar con esconder la información. Entonces la criptografía está en todas partes. Algo que suele interesar mucho cuando hablas del campo de la criptografía, lógicamente, son las anécdotas, ¿no? De sistemas que se pueden romper o cosas que han pasado, pues, por ejemplo, en auditorías, ¿no? En sistemas reales. En una auditoría que hice yo hace tiempo en otro país, me di cuenta en este caso que en un dispositivo muy caro que vendía una empresa muy importante a nivel mundial, pues había unas claves después de un proceso largo, unas claves por defecto que básicamente permitían descifrar el tráfico de manera masiva. Entonces, investigando un poco por qué estaban esas claves ahí, ¿no? Porque el proveedor negaba que las hubieran puesto a posta para que el gobierno de turno pudiera espiar mejor las comunicaciones, pues estuvimos un poco investigando y parece plausible que lo que pasó fue un problema en la cadena de suministro. Es decir, este gran operador subcontrató a su vez a otra empresa en otro país, que a su vez subcontrató a otra empresa en otro país. El último país fue la India y básicamente fue un error humano, o al menos ellos lo venden así, ¿no? Es decir, después de indagar mucho conseguimos hablar con una persona en la India que nos reconoció que esa clave estaba puesta ahí a fuego. El resumen final de todo esto es que si somos conspiranoicos, la estructura estaba perfectamente montada para que nadie supiera nada, pero la práctica era que esa clave estaba ahí y que ese proveedor podía descifrar las comunicaciones y nadie lo sabía. Un ciberdelincuente podrá ir a una empresa grande, pero a veces es más rentable ir a muchas pequeñas.